Hola amigas y amigos, de nuevo cuento Omar Jiménez Cuenca desde su canal OJC Abogado Virtual. Hoy les traigo otro tema útil del derecho relacionado con su vida cotidiana. Hablaré acerca de la Constitución mexicana. ¿Cómo está conformada la Constitución mexicana? ¿Qué es lo mínimo necesario que tienen que saber? ¿Dónde están contenidos sus derechos? ¿Dónde está contenido cómo es que se estructura el gobierno y cómo actúa? Aquí se los haré ver brevemente. Yo considero que es una obligación cívica de todas y de todos los mexicanos conocer cómo está integrada nuestra Constitución, al menos de forma básica. ¿En qué parte podemos encontrar nuestras garantías individuales, nuestros derechos humanos? También cómo está estructurado el gobierno. ¿Cómo es que está representado por poderes? ¿Y cuáles son las funciones de cada uno de ellos? Es lo mínimo que tendríamos que saber. Recordarán que hace más de 10 años hubo una encuesta que se hizo con artistas y también con políticos y no supieron decir cuántos eran los artículos que integraban la Constitución. Así es que sacaron un lástima, Margarito. Quienes no conozcan a Margarito deberían de buscar un video en YouTube y van a ver que siempre perdía cuando estaba a punto de ganar. Bien, hablemos de qué es la Constitución. Una Constitución es la ley fundamental de organización de un país, de un estado. Es decir, es la ley de leyes, es la ley que está por encima de todos. Es decir, la ley Machipotles. La Constitución también es un conjunto de normas, principios y objetivos, dentro de los cuales obviamente encontramos a los derechos humanos, que pretenden establecer la forma de un estado, de un país, y de cómo se va a organizar para funcionar. Y aquí está de nueva cuenta el necio abogado virtual que quiere explicarles en qué consisten cada uno de estos elementos de esta definición para que entendamos bien qué es una constitución. Así tenemos que, si dijimos que es un conjunto de normas, principios, objetivos, la norma es una regla de conducta de cumplimiento obligatorio, es decir, la constitución establece las reglas que nos van a obligar a todos y que hay que cumplir tanto a individuos como a autoridades. En cambio, por principios, entendemos aquellos valores que orientan la actuación del gobierno y de sus tres poderes. Para que quede más claro, hablaré de unos ejemplos. Por ejemplo, un principio es que México es un estado federal. Esto quiere decir que los estados un día decidieron unirse en una federación, cederle ciertas atribuciones y facultades, pero la propia Constitución dice que las facultades no repartidas se entienden que son para los estados. Lo cual quiere decir que en el federalismo la base son los estados, las entidades federativas, porque son los que delegan atribuciones a la federación, pero conservan en exclusiva para los propios estados otras atribuciones. Es por eso que cuando se tiene que hacer una reforma constitucional siempre se requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados, de las entidades federativas. Ojo, tampoco estoy queriendo decir que los estados tengan las atribuciones más importantes. De hecho, las tiene la federación, pero porque están señaladas así desde la Constitución. Ese reparto viene originalmente desde la Constitución en 1917, cuando la creó el poder constituyente y se ha ido ampliando con el tiempo con las reformas que se han venido haciendo. Pero ya tuve que dar una explicación de la explicación, así es que espero no estar cayendo en un lapsus chimoltrufiesco. Y por otro lado tenemos que otro principio de la Constitución es la soberanía popular. Hay una soberanía interna y otra externa. La interna quiere decir que el poder originalmente radica y reside en el pueblo y por lo tanto lo concede al gobierno, lo concede a los poderes. Pero estos tienen que actuar en beneficio del pueblo, obviamente de acuerdo a lo que ya está arreglado en las normas. Y la soberanía exterior quiere decir que ningún país puede venir a violentar nuestras leyes y nuestro territorio. Y como estamos viendo estos principios que están por toda la Constitución, en la mayoría de los artículos de la Constitución, son los que de alguna forma sostienen ideológicamente la creación y el sostenimiento de la Constitución. Otro principio es el de los derechos humanos, obviamente que se tienen que proteger y tutelar las individualidades de las personas, siempre cuando éstas no vayan por encima de los derechos de la colectividad. Uno más es la rectoría del Estado en materia económica. El Estado siempre es el que tiene que decir mano en los temas económicos, decir cuáles son las actividades y bajo qué reglas se van a realizar para un desarrollo económico del país. Y los particulares obviamente intervienen, pero no son los que establecen las reglas.
Y así ya hablamos de dos elementos de nuestra definición, de normas y principios, y el tercero serían los objetivos, que tiene que ver con las finalidades, con las intenciones de la Constitución, que son básicamente el bienestar de la colectividad, el bienestar de las personas y de los individuos también a través de los derechos humanos, y también que se regulen a los poderes, que no actúen arbitrariamente y que también se autocontrolen. El legislativo, que es el que expide las leyes, y el ejecutivo las ejecuta o las aplica, son controlados por el juicio de amparo por parte del Poder Judicial, y a su vez el Poder Judicial es controlado porque las leyes que le regulan su funcionamiento son expedidas por el Legislativo, y así hay un control entre ellos que permite que ninguno sea más poderoso que los demás. Y así ese control entre los poderes se le llama equilibrio de poderes. Y bueno, ya vimos entonces que el conjunto de normas, principios y objetivos de los cuales ya expliqué y he dado ejemplos, tienen como finalidad establecer la forma que va a adoptar para su gobierno de un estado, cómo se va a dividir su estructura de gobierno, qué atribuciones van a tener cada uno de ellos y para ello pues cómo se van a organizar evidentemente. Uno de los aspectos importantes es la tutela de los derechos humanos de los individuos, la cual, repito, nunca va a poder estar por encima de los derechos de las colectividades o del pueblo en general. Y bien, esos 136 artículos, la mayoría de los estudiosos de las constituciones aceptan que existen dos grandes apartados en que se divide la Constitución. La primera es la parte dogmática, del artículo 1 al 29, y la segunda es la parte orgánica, del artículo 30 al 136. Veremos en qué consiste cada una de ellas. Y bien, ya que analizamos los elementos que integran la Constitución, ahora tratemos de trasladarlos a nuestra Constitución. La respuesta correcta de artículos que la integran son 136 artículos. Para que no nos vuelvan a decir, lástima, Margarito. La parte dogmática, que como dijimos es del artículo 1 al 29, trata acerca de las garantías individuales, de los derechos humanos a la vida, libertad, igualdad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, propiedad privada, entre otros, y también las restricciones que se van a tener los ciudadanos para gozar de estas, y también que se garantiza que todos los ciudadanos van a poder tener acceso a ellas, lo cual se lleva ya hasta las leyes reglamentarias, hasta las leyes secundarias, en donde se dice la forma en cómo van a poder acceder los ciudadanos a ellas, cómo van a poder protegerlos y también cómo van a poder ejercerlos y sus restricciones ante otros ciudadanos y ante las propias autoridades. No obstante, que creen que no todos los artículos del 1 al 29 establecen garantías individuales o derechos humanos de las personas, de los individuos. Son los artículos 25, 26, 27, 28 y 29 que establecen básicamente objetivos y principios de la Constitución. Sí hay una tutela indirecta de los individuos, pero no de manera directa como un derecho humano o una garantía. Así tenemos que el artículo 25 establece al Estado o al gobierno como rectores económicos de la nación, lo cual quiere decir que el Estado es el que va a dirigir la economía y no los particulares. Esto va a ser buscando el beneficio, obviamente, o debe ser así al menos, de la ciudadanía. Por su parte, el artículo 26 establece que es el Estado o el país, a través de la planeación, que llevarán el desarrollo de la nación, tanto en lo económico como en lo social. El artículo 27 es un caso muy especial, porque sí establece el derecho a la propiedad privada, que es un derecho individual de las personas, pero al mismo tiempo establece que la propiedad de las tierras es originaria a la nación, al país, y por lo tanto establece un derecho más bien para el propio gobierno. Y este artículo 27, además de aclarar que la propiedad privada que se adjudican los particulares es originariamente o corresponde originalmente a la nación, también establece cuáles superficies territoriales, marítimas, etcétera, corresponden a la nación, y el petróleo, hidrocarburos y este tipo de materiales que también pertenecen a la nación y que sustentan su desarrollo. Por su parte, el artículo 28 es el que prohíbe los monopolios en México, lo que quiere decir que ninguna actividad económica o comercial va a poder ser realizada exclusivamente por una sola empresa o una sola persona física. Tiene que haber competencia. Y el artículo 29 establece la suspensión de garantías, aunque aquí sí hay implícita una garantía individual, porque establece que para que se suspendan las garantías individuales de los mexicanos tiene que haber una razón fundada y motivada, y es en casos de guerra, en caso de invasión o en caso de una perturbación grave del orden público. Y esta obligación del Estado de fundar y motivar la suspensión de garantías se convierte en realidad en una garantía individual.
porque obliga al Estado a hacer esta fundamentación y motivación para poder llegar a este supuesto legal. Y así terminamos nuestro análisis del artículo 1 al 29 de la parte dogmática, que ya vimos que no solamente son derechos humanos y garantías individuales, también se regulan, sobre todo, derechos del Estado para poder llevar las riendas del país. Y la segunda parte, o el segundo gran apartado, como ya les había adelantado, es el que está establecido del artículo 30 al 136, el cual determina la forma de gobierno que asume el Estado mexicano, cómo está organizado, su estructura, la división de los poderes y cómo se conforman cada uno de estos y las funciones que lleva a cabo cada uno de ellos. Pero igual no es a rajatabla. Aquí también, inmersos dentro de los textos, encontramos algunos derechos individuales de las personas, como el derecho a la doble nacionalidad, por ejemplo, que se encuentra dentro de este apartado. O algunos derechos individuales más, como los derechos civiles y políticos, es decir, a votar y ser votado. Y por votado no me refiero a que tu novia o tu novio te manden por allá, o a que tus papás te corran de tu casa, ¿verdad? Pero además de estos derechos individuales que se alternan en el apartado orgánico, que supondría únicamente establecería cómo está conformado el Estado, cuáles son sus poderes, cuáles son sus funciones, etcétera, también encontramos algunos derechos sociales, los cuales vamos a comentar a continuación. Estos derechos sociales surgen de la Revolución Mexicana, justamente la gran innovación de la Constitución de 1917, que fue el logro de la Revolución Mexicana, fueron los derechos sociales, porque se parte de la idea de que la esencia de todo ser humano tiene dos aspiraciones, tanto la individual como la social. Así tenemos que los artículos que establecen estos derechos sociales son el 3, el 27 y el 123. ¿Por qué se les identifica como derechos sociales y no individuales? Porque van dirigidos a grandes grupos, a colectivos, a personas que tienen cosas en común. Así tenemos que el artículo 3 establece el derecho a la educación gratuita y obviamente sus beneficiarios son el sector estudiantes. El artículo 27 establece el reparto de tierras a través de la propiedad ejidal y la comunal, es decir, se beneficia a los ejidatarios, a los comuneros, y se basa en la idea de que la tierra es para quien la trabaja con sus propias manos, que es el ideario del generalísimo Emiliano Zapata. Por su parte, el artículo 123 va dirigido al grupo trabajadores, obreros, y es el reconocimiento de derechos laborales, la jornada máxima de 8 horas, el salario mínimo justo, el derecho de huelga, el día de descanso a la semana, etcétera. Y desde luego hay otros derechos sociales que están dispersos en las normas, como en el artículo 25, que establece el apoyo estatal a la actividad económica de ejidos, de cooperativas y de asociaciones de trabajadores, y así algunos más que por cuestión de espacio no mencionaremos ya. Y bien, amigas y amigos, y como conclusión podemos señalar que si bien podemos establecer que existen dos grandes apartados, el dogmático, donde se establecen los derechos humanos individuales, ahí también van incluidos algunos derechos de la autoridad, algunos derechos del Estado, así es que no es a rajatabla esta clasificación, pero sí en su mayoría sí podemos encontrar derechos humanos e individuales. Igual en el apartado orgánico, no solamente se establecen los derechos, facultades del Estado y cómo está constituido y su organización y funcionamiento, también vamos a encontrar algunos derechos humanos individuales y en ambos apartados vamos a encontrar los sociales. Así es que si podemos establecer que hay reglas generales, también hay sus excepciones. Y bien, amigas y amigos, así hemos llegado al final de este video. Espero que les sea de su agrado y de utilidad, sobre todo. Y también les pido que si me pueden regalar algún like, si es que les gustó mi contenido, y sobre todo, encarecidamente, que me ayuden a compartir para que pueda llegar a más gente. Y si se pueden suscribir, pues qué mejor. Gracias, hasta la próxima.